Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. La meditación del día 6 de junio, oh delicioso Señor, que nos enseñaste desde tu ímpetu juvenil a combatir cuanto a tu madre confiaste, a tus dulces 12 años que a los doctores explicabas las cosas de tu padre. Eras apenas un niño, pero en ti el amor había vencido a todo temor. Ya que cumplía sus obediencias al querer de quien te había enviado, Dios Padre. No importaban los escarnios, las burlas, ni tu pequeñez, pues la sabiduría y el amor había de vencer. Qué vergüenza la de mi pobre alma, siempre llena de temor, para defender las cosas de mi Dios, tanto con la voz como con el testimonio que doy. ¿Y no es el miedo acaso falta de fe? Pues yo nada soy, todo lo es y lo hace el Señor. Entonces, si Él habita en mí y me hace vivir, solo tengo que servir para llegar a ser un instrumento y un puente hacia el cielo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo.
está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Nuestra florecilla del día de hoy: seamos discípulos del Señor, haciéndolo conocer más y más. Prediquemos a un hermano para que pueda encontrar a Cristo en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Divino pecho, donde se inflama la dulce llama de caridad, como los sales de tus prisiones, los corazones a cautivar, los corazones a cautivar. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Arroja en ella tu sacro fuego y toda luego se inflamará. No de este mundo vive atenido y endurecido en la impiedad. Endurecido en la impiedad. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás.
Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti.